En 1924, Europa todavía intentaba comprender qué había sucedido. La Primera Guerra Mundial había terminado hacía apenas unos años, pero detrás de sus ciudades reconstruidas permanecía un fantasma que recorría el saber popular. Aquella civilización que se consideraba racional, moderna y moralmente superior, había utilizado la ciencia, la industria y la burocracia para organizar una destrucción nunca vista. La razón, presentada durante siglos como el camino hacia el progreso, también había demostrado que podía fabricar trincheras, armas químicas y millones de muertos. Dentro de esa crisis apareció el surrealismo, como una rebelión mucho más ambiciosa contra la forma en que Occidente había organizado la realidad. Cuando André Breton publicó el primer manifiesto surrealista, propuso liberar el pensamiento del control permanente de la razón, de la moral y de las convenciones estéticas. Creía que debajo de la conciencia cotidiana existía una actividad mental mucho más amplia, formada por deseos reprimidos, asociaciones involuntarias, recuerdos, fantasías y pulsiones que la sociedad nos enseñaba a controlar para poder comportarnos como sujetos normales. El descubrimiento del inconsciente había abierto una grieta. Si una parte decisiva de nuestra vida sucedía bajo el control consciente, entonces la realidad no podía reducirse únicamente a aquello que veíamos durante la vigilia. Podía estar hecha de sueños, lapsus, obsesiones, miedos y deseos que aparecían cuando la razón bajaba la guardia. El surrealismo quiso entrar en esa zona y utilizarla para transformar la vida. Por eso Breton definió el movimiento a partir del automatismo psíquico, un intento de expresar el funcionamiento del pensamiento sin someterlo inmediatamente a la corrección racional. El objetivo no era abandonar la realidad para refugiarse en la fantasía, sino reunir lo consciente y lo inconsciente dentro de una experiencia más amplia, una realidad superior que los surrealistas llamaron surrealidad. Mientras estas ideas comenzaban a agitar París, al otro lado del Atlántico, Buenos Aires vivía su propia transformación. La ciudad crecía con una velocidad vertiginosa. Recibía inmigrantes, levantaba avenidas y edificios públicos y se esforzaba por presentarse como una capital moderna. Las élites argentinas miraban hacia Francia como modelo cultural, mientras las revistas, los libros y las noticias que llegaban en barco mantenían a los círculos intelectuales atentos a cada movimiento de las vanguardias. Sin embargo, debajo de aquella imagen ordenada también existía una ciudad atravesada por tensiones, lenguas mezcladas, desplazamientos y nuevas preguntas sobre la mente humana. A mediados de los años 20, Aldo Pellegrini y algunos compañeros de la facultad comenzaron a leer a los surrealistas franceses y a experimentar con la escritura automática. Eran estudiantes formados dentro de una disciplina científica, acostumbrados a observar y diagnosticar el cuerpo, pero fascinados por aquello que la medicina racional todavía no podía ordenar completamente. Es decir, los sueños, la locura, el deseo y la fuerza oculta de la mente. En 1928 publicaron en Buenos Aires el primer número de ¿Qué? Revista de interrogantes. El surrealismo argentino no esperó a que el movimiento fuera consagrado por los museos ni a que París autorizara su existencia, sino que apareció casi simultáneamente en una revista pequeña, de circulación limitada y con pocos recursos, creada por jóvenes que utilizaron el automatismo para atacar las certezas de la razón y del conservadurismo cultural que los rodeaba. Para ellos, el surrealismo era una actitud frente a la existencia, una forma de rechazar las conductas previsibles y de explorar todo aquello que la vida burguesa intentaba domesticar. Sin embargo, el movimiento tomó en Argentina una forma particular, ya que las ideas viajaban, pero al llegar a Buenos Aires se encontraban con una modernidad distinta, con una ciudad construida entre la fascinación europea y la experiencia americana, con su sensibilidad marcada por la inmigración, los pueblos autóctonos, la melancolía, el esoterismo y las crisis políticas. Así comienza la verdadera historia del surrealismo en Argentina, donde se dio un encuentro entre una rebelión nacida en Europa y una cultura que ya estaba produciendo sus propias formas de extrañeza.
Cuando las primeras noticias del surrealismo comenzaron a circular en Argentina, Buenos Aires llevaba décadas intentando convertirse en otra ciudad. Desde finales del siglo XIX, las élites políticas e intelectuales habían imaginado la construcción nacional como una tarea de transformación acelerada. Había que poblar el territorio, extender el ferrocarril, organizar el Estado y reemplazar aquello que consideraban atrasado por una sociedad moderna. Buenos Aires ocupó el centro de ese proyecto. La ciudad debía funcionar como la demostración visible de que la Argentina había ingresado en la modernidad. Al mismo tiempo, millones de inmigrantes llegaron desde Europa. Buenos Aires se convirtió en una ciudad atravesada por idiomas, acentos, periódicos, asociaciones políticas y costumbres diferentes, donde la aspiración de parecerse a París convivía con una experiencia cotidiana mucho más desordenada de lo que admitía la imagen oficial. Buenos Aires miraba ansiosamente hacia Europa, pero obviamente no era Europa. Era una ciudad portuaria ubicada en América del Sur, construida sobre las tensiones entre lo que deseaba ser y aquello que todavía no lograba nombrar. Las vanguardias argentinas nacieron dentro de esa tensión. Buenos Aires funcionaba como una especie de aduana cultural. Las ideas extranjeras entraban, pero antes de circular debían ser discutidas, traducidas y enfrentadas con los problemas locales. Cada movimiento europeo abría una batalla acerca de cómo debía ser el arte argentino y sobre qué significaba ser moderno desde un país que continuaba pensándose en relación con modelos externos. Las revistas literarias fueron uno de los principales escenarios de esa discusión. Cuando apareció Martín Fierro, en 1924, sus páginas se transformaron en un espacio de experimentación, provocación y pertenencia generacional. Allí se debatía sobre literatura, arquitectura, pintura y cultura urbana, pero también sobre la posibilidad de construir una vanguardia que no se limitara a copiar las modas europeas. Los escritores reunidos alrededor de la revista querían intervenir sobre el presente y romper con las solemnidades de la cultura establecida, aunque esa voluntad de renovación estaba atravesada por una contradicción que buscaban una voz argentina utilizando, al mismo tiempo, herramientas que llegaban desde Europa. Mientras esas discusiones se desarrollaban en las revistas y también los cafés, otra transformación estaba ocurriendo silenciosamente. Las ideas de Freud comenzaron a circular en Buenos Aires en los ámbitos de la psiquiatría, la criminología, la universidad, la prensa y la literatura, donde eran apropiadas de manera diferente. La ciudad empezó así a aprender un nuevo vocabulario para hablar de sí misma. El sueño, la represión, el trauma y el deseo dejaban de pertenecer exclusivamente al terreno de la filosofía o de la moral y comenzaban a ser pensados como fuerzas activas de la vida cotidiana. El psicoanálisis ofrecía una explicación posible para las ansiedades de una sociedad que había cambiado demasiado rápido. Buenos Aires crecía, se llenaba de desconocimiento y prometía movilidad social, pero también producía soledad, incertidumbre y una sensación permanente de desajuste. La neurosis urbana encontraba en Freud un lenguaje capaz de nombrarla. En ese clima apareció Sul Solar. Cuando regresó a Buenos Aires en 1924, después de pasar varios años en Europa, traía un proyecto mucho más extraño y ambicioso. Estudiaba astrología, religiones, lenguas, sistemas filosóficos y tradiciones esotéricas y buscaba combinar todos esos saberes para transformar la vida. Inventó idiomas, modificó instrumentos musicales, imaginó sistemas de juego y proyectó ciudades espirituales. Para Sul, la realidad no debía liberarse mediante el automatismo psíquico, sino expandirse a través del conocimiento místico y de la invención. Sus acuarelas mostraban arquitecturas flotantes, seres que atravesaban distintos planos y ciudades gobernadas por leyes espirituales. Eran mapas de universos que el artista construía. Allí aparece una diferencia importante con el surrealismo francés. Mientras Breton buscaba debilitar el control consciente para permitir que hablara el inconsciente, Sul elaboraba pacientemente sistemas destinados a elevar y reorganizar la conciencia.
Sin embargo, ambos compartían la convicción de que la realidad visible era insuficiente. El surrealismo llegó a ofrecer un nombre, un método y una tradición internacional para una inquietud que ya circulaba por la ciudad. Encontró una Buenos Aires que quería ser racional, moderna, pero cuya cultura estaba empezando a revelar que debajo de la arquitectura y de las certezas del progreso existía una vida psíquica, espiritual y literaria mucho más inestable. Ese fue el terreno sobre el que comenzaría a trabajar los artistas surrealistas argentinos. Algunos mirarían hacia el inconsciente, otros convertirían el sueño en una respuesta frente a la crisis política y social, otros encontraron en lo fantástico una forma de procesar las guerras, la violencia y la sensación de que la humanidad estaba entrando en una etapa cada vez más oscura. Si disfrutas el contenido de The Kitsch Press, puedes unirte a nuestras membresías aquí en YouTube. Como miembro tendrás acceso a contenido exclusivo, conversaciones más profundas sobre arte contemporáneo, entrevistas exclusivas, contenido exclusivo en ferias internacionales y acceso anticipado a nuevos proyectos de The Kitsch Press. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo nuestra plataforma dedicada al arte latinoamericano, la crítica cultural y las conexiones dentro del mundo del arte internacional. Unite y sé parte de esta comunidad. A comienzos de la década de 1930, el surrealismo había llegado a la Argentina como una rebelión contra las certezas de la vida moderna. En el centro de esa constelación apareció Juan Batlle Planas. Había nacido en Cataluña y llegado a Buenos Aires cuando era niño, pero su obra se formó completamente dentro del clima intelectual de la ciudad. Se interesó por el surrealismo, por la escritura automática y por las teorías psicológicas que intentaban comprender la actividad del inconsciente. Su procedimiento consistía en reducir el control racional sobre la mano y permitir que las líneas avanzaran sobre el papel antes de que la conciencia decidiera qué debía representar. El dibujo comenzaba como un movimiento y a partir de ese recorrido inicial aparecían formas imprevistas, huesos, organismos y figuras que parecían existir en un estado intermedio entre el cuerpo humano, la máquina y el espectro. De esa búsqueda nació, hacia mediados de los años 30, la serie de las radiografías paranoicas. Una radiografía permite ver aquello que el cuerpo oculta bajo la piel, mientras que lo paranoico transforma señales dispersas en presencias, amenazas y relaciones secretas. Batlle Planas combinó ambas ideas para producir imágenes que parecen revelar la estructura interior de una mente perturbada. Sus figuras flotaban sobre fondos casi vacíos, parecen esqueletos de organismos que nunca existieron, restos de una especie futura o fragmentos humanos observados. El artista intentaba registrar el proceso mediante el cual una imagen emerge antes de que la razón la convierta en algo estable. Sus radiografías muestran como una materia en permanente formación, donde la mente aparece allí como un laboratorio, donde los cuerpos se ensamblan, se deforman y vuelven a separarse. Esa concepción acercó a su trabajo al mundo psicoanalítico de la Argentina, con figuras como Enrique Pichón River, uno de los protagonistas de la futura institucionalización psicoanalítica del país, quien encontró en Batlle Planas a un interlocutor privilegiado. Para Pichón River, el arte era una vía de conocimiento capaz de revelar conflictos, fantasías y estructuras que el lenguaje clínico no siempre podía alcanzar. Entre ambos mundos comenzó a formarse una red singular. Poetas, pintores, médicos y psicoanalistas compartían la idea de que la experiencia humana no podía entenderse únicamente a través de la conducta visible. El inconsciente dejaba de ser un territorio reservado al consultorio y empezaba a circular por los talleres, las revistas y las conversaciones artísticas. En esa Buenos Aires que se esforzaba por proyectar una imagen racional de sí misma, el surrealismo y el psicoanálisis abrían juntos una puerta hacia todo lo que permanecía reprimido. Sin embargo, mientras Batlle Planas descendía hacia una autonomía imaginaria de la mente, Antonio Berni comenzaba a preguntarse qué relación podía existir entre el sueño y la realidad social argentina. Berni había regresado de Europa a comienzos de los años 30 después de entrar en contacto con las vanguardias y el surrealismo. Al volver encontró un país muy diferente del que había dejado.
La crisis económica internacional había profundizado la pobreza, el golpe de Estado de 1930 había interrumpido el orden democrático y la llamada década infame inauguraba un periodo marcado por el fraude, la desigualdad y la frustración política. En ese contexto pintó La siesta y su sueño, una obra de 1932, donde el lenguaje onírico aparece desplazarse desde la intimidad individual hacia el paisaje colectivo. Verne entendió que el surrealismo podía servir para mirar la realidad en lugar de escapar de ella. El sueño le permitía reunir elementos que la lógica cotidiana mantenía separados y mostrar que debajo de la apariencia moral del país existía una experiencia de desolación más profunda. En sus pinturas de aquellos años, la ciudad racional y productiva empieza a descomponerse, los objetos industriales pierden su utilidad, los espacios urbanos se vacían y los cuerpos aparecen atrapados dentro de una modernidad que ya no puede cumplir sus promesas. Esa misma crisis terminaría desplazándolo hacia otro lenguaje. Verne comenzó a sentir que la realidad argentina exigía una intervención más directa y desarrolló lo que llamaría nuevo realismo. En obras como Manifestación, los cuerpos dejan de aparecer aislados dentro de los paisajes oníricos y se convierten en multitud política. La experiencia anterior le había enseñado que representar la realidad era descubrir las fuerzas ocultas que lo organizaban. El surrealismo siguió actuando bajo la superficie de su obra. Volvería años después en sus ensamblajes, en los monstruos construidos con objetos industriales y en el universo de Ramona Montiel, donde la mercancía, el deseo y la violencia social adquieren formas casi alucinatorias. En Raquel Forner, durante los años 30, la Guerra Civil Española tuvo para ella una cercanía personal y emocional profunda, ya que implicaba la destrucción de un territorio ligado a su historia familiar y su formación cultural. Poco después, la Segunda Guerra Mundial amplió esa experiencia hasta convertirla en una interrogación sobre el destino entero de la humanidad. Forner en sus obras convierte la guerra en un paisaje psíquico. Los cuerpos aparecen petrificados, mutilados o atrapados por raíces. Las mujeres levantan los brazos frente al cielo quebrado. La tierra parece absorber el dolor de quienes la habitan. Todo el espacio pictórico se transforma en una extensión del trauma. Las formas surrealistas le permitieron unir la experiencia individual con el desastre histórico. El inconsciente aparece como el lugar donde quedan depositados los traumas de la conciencia colectiva que no se consiguieron procesar. Y aquí la pintura se convierte en una manera de sostener aquello que resulta demasiado doloroso para ser narrado de forma convencional. El escultor Libero Badi llevaría esa intuición hacia una formación propia, el arte siniestro. Aunque su trayectoria no puede encerrarse estrictamente dentro del surrealismo histórico, su obra prolonga muchas de sus preguntas. Para Badi, el arte debía entrar en contacto con una dimensión misteriosa, de la existencia que la razón no podía explicar. Lo siniestro era el momento en que los límites habituales comenzaban a desaparecer y lo fantástico penetraba dentro de lo cotidiano. Entonces, en Argentina, el surrealismo produjo imágenes de evasión, deseo fantasía, pero también produjo radiografías de una época. Utilizó el sueño, el automatismo y lo ominoso para mostrar que la historia también se inscribe dentro de la mente y que cuando el mundo exterior se vuelve incomprensible, el arte puede revelar las formas invisibles de su angustia. Podría parecer que la historia del surrealismo argentino debería conducir hacia la consolidación de una escuela. Podríamos esperar un grupo estable, un manifiesto definitivo y una serie de reglas capaces de distinguir con claridad quién permanecía al movimiento y quién quedaba afuera. Sin embargo, el surrealismo se dispersó, se mezcló con otras tradiciones y dejó de funcionar como una identidad cerrada. En Europa, el movimiento había nacido como una insurrección contra la razón, la moral burguesa y las convenciones del arte, queriendo borrar las fronteras entre el sueño y la vigilia y convertir la creación en una herramienta para transformar la existencia. Pero con el paso del tiempo, aquella rebelión también empezó a producir sus propias jerarquías, sus autoridades y sus mecanismos de pertenencia. En Argentina, esa disciplina nunca terminó de imponerse por completo. Hubieron grupos, publicaciones y artistas vinculados directamente con el movimiento, pero no existió una obediencia duradera a un único programa. Cada creador tomó aquello que necesitaba y lo llevó hacia un territorio diferente.
Esa falta de unidad podría parecer una debilidad si observamos la historia desde el modelo tradicional de las vanguardias europeas, pero desde otra perspectiva fue justamente su mayor potencia. Al no quedarse encerrado dentro de una escuela, el surrealismo argentino pudo encontrarse con el esoterismo, la metafísica, el pensamiento mágico, el psicoanálisis, la crisis política y una melancolía rioplatense que no tenía un equivalente exacto en París. Más tarde, esa sospecha se encontró en Julio Cortázar. Para él, la verdadera potencia de lo fantástico aparecía cuando algo extraño irrumpía dentro de la normalidad sin destruirla por completo. Una casa podía comenzar a ser ocupada por una presencia que nunca se explicaba. La realidad cotidiana permanecía en pie, pero una pequeña alteración bastaba para revelar que sus leyes nunca habían sido tan firmes como parecían. En esa literatura, lo surrealista surgía de una forma de mirar. El artista no necesitaba escapar de la ciudad para entrar en lo desconocido. Solo tenía que observarla hasta que algo comenzara a desplazarse. En Argentina, la extrañeza nació muchas veces de la modernidad incompleta y contradictoria. Capaz por eso tantos artistas y escritores encontraron en el sueño, en el doble y en lo siniestro, una manera de expresar algo que el realismo convencional no conseguía contener. El país nunca necesitó declararse surrealista para producir lo imposible. Le bastó con observar con atención una realidad que detrás de su apariencia ordenada nunca había dejado de soñar.